Y si te dijera que defender quién eres no es un capricho, sino la única forma que tienes de sobrevivir. Últimamente he escuchado mucho que el defender nuestra identidad autista en realidad no es un tema tan importante como para que esté allí presente, que hay problemas más graves a los que deberíamos prestar atención. También escuché que no deberíamos basar nuestra identidad en un diagnóstico psiquiátrico. Pero hoy día quiero que analicemos por qué estas frases en realidad son una trampa ética y que ponen en peligro nuestra salud mental. Soy Valeria Godoy, Selenita, y hoy día vamos a hablar sobre por qué es tan importante la autonomía neurodivergente. Muchos nos cuestionan, pero ¿por qué quieres tanto esa etiqueta? ¿Por qué buscas tanto esa identidad? La realidad es que nuestra identidad es algo súper importante, porque nos permite entendernos desde adentro, conocer cómo funciona y cómo trabaja, por ejemplo, nuestro sistema nervioso. Antes de conocer el diagnóstico, muchos adultos dicen que vivían en un eterno masking. Y el problema de eso era el nivel de agotamiento al que se llegaba. La energía desaparecía. ¿Cuál es el resultado de vivir haciendo masking? Burnout, trauma, incluso deseos de dejar de vivir. Fingir ser una persona atípica puede llevarnos a esos extremos. Por eso, negarnos el derecho a una identidad también es negarnos la posibilidad de vivir siendo nosotros y nos obliga a fingir y a quebrarnos finalmente. Cuando el entorno lucha por quebrarnos para que nos amoldemos a cómo es, en vez de respetar nuestra forma y aceptarnos tal cual somos, es cuando empezamos a vivir con todos estos problemas a cuestas. Y en este punto entra algo sumamente dañino, y es a quién aceptamos que hable sobre cómo debemos vivir nuestra vida quienes somos neurodivergentes. A veces algunos dicen que los autistas vamos defendiendo el hecho de que solo los autistas podamos hablar de autismo, y nada más lejos de la realidad. Sin embargo, hay un detalle que es imprescindible conocer. Te pongo un ejemplo. Si eres mujer, probablemente has tenido que ir a ginecología. ¿Qué pasa cuando te atiende un ginecólogo varón? ¿Sabe él cómo te sientes? ¿Cómo te afecta tu ciclo menstrual? ¿Cómo te afectan si es que tienes dolores, los cambios hormonales, cualquier otra circunstancia que esté envuelta con ese tema? Lo más probable es que no. Desde muy niña, cuando iba a médico, solían decirme que, por ejemplo, los dolores menstruales son típicos. Se te van a pasar cuando tengas un hijo. Por otro lado, me decían, los dolores del crecimiento, no, si esos también son normales. No te preocupes. Cuando estés más grande ya se te van a pasar. ¿Adivinen qué? Ni los dolores premenstruales, ni los dolores de crecimiento son típicos o son normales. Hoy día, la ciencia, la medicina, ha demostrado que ambas son señales de que algo no está bien en el cuerpo. Pero como quienes atendían no se preocupaban de la experiencia del paciente y solamente se preocupaban del manual que habían leído médico, terminaban tratando enfermedades y no a personas. ¿A qué voy con esto? Cuando no tenemos experiencia en primera persona en alguna vivencia, es fácil que podamos caer en el error de rechazar lo que el otro nos dice que es lo que está viviendo. Rechazar su sentir sobre esa vivencia. En el caso de los profesionales que también somos autistas, podemos sumar a nuestra experiencia en el trabajo, en el área en el que nos hemos desenvuelto, agregamos también nuestra experiencia de vida, aquellas cosas que nos han pasado, que recordamos y que podemos poner en contexto y decir, posiblemente mi paciente, mi estudiante, mi cliente tiene algo similar a esto que yo viví. Nuestra experiencia nos ayuda a mostrar la empatía real que necesita
quienes se atienden con nosotros. A mis colegas no autistas es lo que les aconsejo: conocer la experiencia de personas autistas sobre lo que ellos trabajan o atienden. Por ejemplo, si son docentes o si son trabajadores del área de la salud, el conocer la experiencia de autistas que viven lo que ellos tratan les va a ayudar a poner en mejor perspectiva su trabajo, sus técnicas, sus terapias. Ahora, un tema. Muchos colegas han invertido dinero, a veces en grandes cantidades, y tiempo para poder especializarse en algún área. Por ejemplo, algunos que han hecho cursos para especializarse en terapias específicas, principalmente una conductual que lo que busca es transformar a la persona autista en alguien que parezca neurotípico. En esa terapia se tienen que invertir miles y miles de dólares y además horas y horas, decenas, centenas, para poder aprenderla y para poder aplicarla. Por lo tanto, hay muchos que, teniendo esa certificación, buscan cómo aplicarla siendo un poco más neuroafirmativos para no quedarse con el gasto sin tener pacientes que atender, sin tener estudiantes a quienes ayudar. Bueno, en este caso, como profesionales necesitamos ser humildes. En ocasiones vamos a tener pérdidas. Que haya estudiado algo que la ciencia de esa época avalaba, pero actualmente está demostrando que no es algo apropiado, implica que tengo que ajustar mi forma de atender a mis pacientes o a mis alumnos. Ya no puedo pensar en mi beneficio económico, no quiero perder todo eso que invertí, tengo que pensar en el bienestar de quien estoy atendiendo. ¿Cómo va a afectar esto el día de mañana si yo insisto en poner en práctica algo que no es positivo? Por eso, si han invertido en algún curso y se dan cuenta que actualmente las personas autistas dicen no a ese tipo de intervenciones, presten atención. Si lo que quieren ser es profesionales que se adaptan a las nuevas circunstancias, o si quieren ser profesionales que se adaptan a los nuevos conocimientos, entonces hagan caso a esas experiencias, hagan caso a esas voces que a lo mejor no son expertas en educación, en salud, en ciencia, pero sí son expertas en algo, y es en sus propias vidas. Otro tema que está dando vueltas es: ¿por qué tenemos que hablar de esto que es algo que parece así, minúsculo, comparado con problemas mucho más grandes, mucho más graves? Y bueno, pueden existir los problemas más grandes o más graves, a lo mejor si los estamos mirando desde fuera del planeta. Pero la verdad es que cada persona tiene sus problemas y esos problemas que tiene son los que a lo mejor puede nivelar en este es más grande, este es más pequeño. Pero comparar mis problemas con los de otra persona no es algo justo, porque ninguna tiene los recursos que tiene la otra a lo mejor para poder resolverlos o para poder salir de ellos. Por ejemplo, imagina que estás en tu casa y de pronto empieza a sonar la tetera con el agua hirviendo. Además, está sonando el teléfono, alguien te está llamando y puede ser una llamada urgente. Al mismo momento, timbran en la puerta y llaman con insistencia. Y también está tu bebé en la pieza, en su cuna, llorando a mares. ¿Qué atiendes primero? ¿Cuál es más urgente? A lo mejor para algunos es fácil, el niño. ¿Y qué ocurre si la tetera sigue hirviendo y algo pasa, algún accidente con ese tema? ¿O qué pasa si la llamada era tan de urgencia que podría implicar salvar una vida? ¿O qué pasa si la llamada en la puerta es aún más urgente porque te está avisando que tu casa se está incendiando? Cuando tomamos una nueva perspectiva, nos damos cuenta de que aquellos problemas que desde afuera consideramos poca cosa, frente a otros que a lo mejor puedan ser más graves, como los conflictos armados,
como el hambre, como problemas de salud en la población, etcétera. Es verdad, cuando los vemos desde fuera podemos dimensionar a lo mejor algunos problemas más graves que otros, pero cuando los estamos viviendo y tenemos que tomar la decisión nosotros, nos damos cuenta que necesitamos más datos antes de poder decidir cuál vale más y cuál no. Finalmente, el buscar tener nuestra propia identidad no significa dejar de lado o tapar otros problemas que tienen a lo mejor más importancia a nivel de población, a nivel general. ¿Y qué significa eso? Bueno, si yo hablo de que mi identidad es ser autista, eso no está dejando de lado que yo me preocupe, por ejemplo, de los conflictos que están ocurriendo en el continente donde yo vivo. O que yo no hable también y busque cuidar y defender a la fauna del país en donde yo estoy, o de evitar los incendios, que es algo que ha ocurrido casi cada día de este verano aquí en el país. Solamente significa que dentro de todas las cosas por las que yo me preocupo y busco cómo actuar, cómo ayudar o cómo evitar que pasen esas cosas, también estoy defendiendo mi derecho a decir cómo quiero que me conozcan, como Valeria, como Selenita y como autista. Entonces, ¿cualquier persona puede hablar de autismo? Sí, cualquiera. Pero ojo, hablar de un tema y opinar de ese tema implican algo, responsabilidad. Necesitamos entender que si vamos a hablar sobre qué significa ser autista, sobre qué necesitan las personas autistas, sobre qué pueden decidir por su cuenta quienes son autistas, necesitamos enterarnos antes de todo el contexto. Necesitamos informarnos sobre qué significa ser autista. Necesitamos entender sobre cuáles son las circunstancias, el contexto que rodea a la persona específica sobre la que estemos hablando, porque hablar de autismo en general es muy diferente a hablar de una persona autista. Además, lo que vamos a necesitar es tener muy presente que seremos responsables de todo lo que digamos. Lo que digamos sobre ser autista, sobre una persona autista o sobre el autismo en general puede afectar a una, a muchas o a toda la comunidad autista. ¿Y cómo los puede afectar? Tanto para bien como para mal. Entonces, si no quieres ser responsable de que una persona tome una decisión que le haga mal, entonces primero infórmate, preocúpate y opina, pero con responsabilidad. ¿Eres tú de las personas a quienes han invalidado, a quienes les han dicho que no tiene derecho a opinar sobre su identidad, sobre decidir quién es? ¿O eres tú de las personas que alguna vez dijiste, pero si no es tan importante el cómo se diga, si es autista o con autismo da lo mismo? Bueno, te invito a reflexionar en este tema que hemos hablado aquí y si quieres puedes dejarme algún comentario al respecto. Nos vemos.